Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con la HMI Delta y vamos a ver cómo podemos crear un template como el que se muestra en la parte inferior. Al finalizar el video vamos a crear un diseño similar a este. Como podemos ver, en la parte de arriba tenemos varios elementos, un botón de menú, un banner, la fecha y la hora actual. Y tenemos un fondo el cual va a ser el mismo para cada una de estas pantallas. Vamos a ver cómo podemos crear este template, esta pantalla base, y ya lo que contenga cada uno de estas páginas pues puede ir variando con la información que nosotros necesitemos agregarle. Entonces aquí vamos a ver cómo crear una pantalla base. Vamos a tomar un poco del video anterior de insertar imágenes y también botones de ir a diferentes pantallas. Los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse, y si les gusta, un me gusta es bienvenido. También los invito a activar la campanita. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software versión 4 de Dopsoft. Vamos a crear un nuevo archivo. Seleccionamos el modelo del HMI que tengamos nosotros. Yo aquí le voy a poner template, el nombre del proyecto. Siguiente, y aquí en los ajustes de comunicación lo voy a dejar como está. Simplemente le ponemos en finalizar. Aquí en Screen, vean, nos aparece la pantalla principal, digamos. De hecho aquí aparece con una casita. Vamos a darle otra vez clic para que nos habilite el poder cambiar el nombre. Le vamos a poner este base, así se va a llamar esta pantalla. Después vamos a crear varias pantallas de una vez para ir trabajando. Vamos a crear una que se llame vamos a crear el primero que se llame menú. Se va a hacer nuestro menú. Después vamos a hacer uno que se llame información. Ahí está. Después otra que se llame operación. Una que se llame configuración. Una que se llame alarmas. Otra que se llame producción. Y por último una que se va a llamar mantenimiento. Así van a estar nuestras 6 pantallas además del menú. Bueno, el menú va a ser nuestra pantalla default. Entonces la base solamente nos va a servir para crear el diseño. Ahora, recuerden del video anterior, vamos a necesitar algunos botones con unas imágenes. Vamos a irnos aquí a Picture Bank. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a llamarle aquí YouTube, igual que el video anterior. Vamos a importar imágenes. Yo aquí ya tengo una carpeta aquí en 119 Delta Template. Tengo todas estas imágenes. Vamos a poner aquí en Open. Vamos a poner a todo que sí. Y vean, estos serían cada uno de los botones. Esta sería, por ejemplo, el botón de producción, de mantenimiento, de información, configuración, este también de automático, alarmas, y nuestro fondo de pantalla. Este yo lo busqué aquí en internet, o puse nada más wallpaper white. Ustedes, si quieren otro fondo de otro color, otra imagen, también lo pueden utilizar. Por ejemplo, wallpaper tech, de tecnología, y hay fondos pues la verdad muy buenos. Entonces ya sería cuestión de gustos. Entonces así lo vamos a dejar. Aquí nada más me faltaría uno. Vamos a buscarlo. Creo que era menú. Vamos a ver. Es este. Este es el que me faltaba. Ahí está el de menú. Y ya terminaríamos con esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, pues vamos a agregar un elemento, un rectángulo, el cual va a venir a ser nuestro fondo. Así lo ponemos aquí a lo largo, todo lo largo, y vamos a darle doble clic, Picture, nos vamos aquí a YouTube y elegimos nuestro wallpaper. Vamos a ir aquí, vamos a ponerle Stretch All,
y le vamos a poner OK. Y aquí ya tenemos nuestro fondo, como pueden ver. De hecho, nosotros podemos hacer este por acá. La pantalla vemos que es 800 de ancho y 480. Entonces este lo podemos poner de 800 de ancho y 480 de alto. Ok, y así ya cubrimos todo el espacio de nuestra pantalla. Ahora en la parte superior, aquí en la esquina, vamos a agregar un botón. Vamos a irnos aquí a elementos, botón, y un botón que va a ser Go to Screen. Aquí lo vamos a colocar. Le damos doble clic. Vamos a poner que sea invisible. Vamos a irnos aquí a Picture. Vamos a irnos hacia acá. Y recuerden que ahorita agregamos un botón de menú. Vamos a poner aquí OK. Stretch All. En caso de que a ustedes les gusten estas imágenes, lo dejen en los comentarios y ya yo veré la manera en la que se los comparta. Vamos a poner aquí transparente para que nos ponga todo lo blanco en color transparente. Y aquí vamos a escribir menú. Así lo ponemos en negrita. Vamos a subirle en 18. Pero vamos a alinearlo a la derecha para que no ¿cómo se llama? Que esté sobre la imagen, sobre estas barritas. Tenemos todavía para crecer el tamaño en 22, ahí está. Si ya le ponemos 24, vemos cómo ya se empalma. Entonces lo vamos a dejar en 22. Ok. Bueno. Y ¿a dónde nos va a llevar? Go to Screen. Queremos que nos lleve a la pantalla de menú. Ok. Aquí vamos a menú. Ahora en la parte de arriba vamos a agregar otro elemento, un Multi-State Indicator. Lo vamos a agregar aquí. Y bueno, este es un banner. Normalmente lo colocamos para colocar mensajes al operador, mensajes de ayuda, en qué estado está la máquina. En tipo de dato aquí vamos a poner un Word. Vamos a poner que tenga 5 estados aquí ahorita por lo pronto. Y tenemos que asignar una memoria donde tenemos que escribirle un valor, y dependiendo del valor que tenga esta memoria es el mensaje que va a mostrar. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, que en la memoria 50, que es lo que va a estar leyendo, y aquí nosotros podemos ir agregando diferentes colores. Vamos a decir que el primero sea un verde, el segundo que sea un color amarillo, y el tercero que sea un color, por ejemplo, uno azul, como por ejemplo. Ok. Y aquí ya en texto, cada uno de estos podemos ir agregándole nosotros, por ejemplo, modo automático. Quiere decir que el equipo está en modo automático. Vamos a ponerle un tamaño 28, por ejemplo. Después modo manual, también un tamaño 28 y en negrita. Y aquí vamos a poner un mensaje de equipo en operación, vamos a llamarle así. Pero vean cómo está en color negro. Aquí tenemos una vista previa. Vamos a poner esto aquí, 24, bueno, 28 creo. También podemos cambiarle el color a cada uno de los estados. Vemos el 0, modo automático, el 1, modo manual, y el 2 en equipo en operación. Ok. Y ahora también vamos a agregar la fecha. Aquí tenemos, bueno, primero la hora. Aquí le damos doble clic. Vamos a poner que sea transparente. Y así vamos a dejarlo en 18. Ok. Vamos a colocarlo un poquito por aquí. Ahí está. Y vamos a agregar un último elemento que va a ser, ahora sí, la fecha. Aquí tenemos la fecha. También vamos a poner aquí en estilo transparente. Y nada más le ponemos en tamaño 18. Ok. Aquí vamos a seleccionar los dos. Vamos a centrarlos. Ahí están. Y bueno, hasta aquí ya quedaría. Ahora sí, nos vamos a ir a menú. Vean cómo todas las pantallas, cada una de las que creamos, están vacías. Vamos a darle
por ejemplo, aquí estamos en menú, doble clic, ponemos en base screen y nosotros podemos seleccionar cualquiera de estas pantallas. Obviamente nosotros queremos que tome como base nuestra pantalla base. Vamos a poner aquí esto y vean cómo ya nos aparece aquí en menú, ya nos aparece la pantalla base. La única cuestión es que nosotros aquí no podemos modificar nada. Nosotros no podemos seleccionar nada de esto porque tenemos que ir directamente a la base para poder mover. Si yo muevo esto hacia abajo y me voy a la pantalla de menú, vean cómo también me aparece esto. Entonces, todos los cambios que yo haga aquí en base van a afectar a menú y a todas las pantallas que contengan esta pantalla como base. Vamos a hacer, bueno, aquí es set default, menú, vamos a irnos a información, doble clic y también vamos a asignar la pantalla base. Configuración, doble clic, base screen y seleccionamos también la pantalla base. Producción, doble clic, también vamos a seleccionar la pantalla base. Y por último, mantenimiento, doble clic y seleccionamos también la pantalla base. Vamos a regresar aquí al de menú y aquí vamos a ir agregando los diferentes botones para acceder a cada una de estas pantallas. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a agregar uno, le vamos a poner aquí que sea invisible. Vamos a agregar una imagen de las que ya agregamos y vamos a comenzar con el de automático o de producción o operación, perdón. Vamos a poner Stretch All. Vamos a poner que queremos que todo lo blanco sea invisible y lo colocamos aquí. Ahora agregamos un elemento, un texto. Hasta aquí digamos que ya está, ya hacemos una pantalla base, ya saben cómo hacerla. Ya lo siguiente digamos es un plus. Vamos a poner aquí texto en negrita. Vamos a escribir operación. Vamos a poner tamaño 18 y lo vamos a alinear al centro en horizontal y también al centro en vertical. Bueno, aquí le damos doble clic nada más. Vamos a poner transparente. Queremos que sea transparente. Muy bien. Y este botón me faltó poner a dónde nos va a llevar. El botón de operación nos va a llevar a la pantalla de operación. Ok. Bueno, aquí vemos que operación no tiene nada. Le damos doble clic y le ponemos que es la base, va a ser nuestra pantalla base. Ok. Ahora regresamos aquí. Vamos a copiar y lo pegamos 3 veces en esta fila. Y ahora copiamos todo y lo pegamos en la de abajo. Ok. Lo único que vamos a hacer es ir cambiando las imágenes. Ahora en la que sigue vamos a poner que sea de mantenimiento. Le ponemos, bueno, también aquí está invisible lo blanco. En main, go to screen, le vamos a poner aquí que vaya a MTTO, a mantenimiento. Ok, hasta aquí está bien. Aquí nada más cambiamos el nombre a MTTO. Muy bien. Bueno, aquí es al centro. Ok, aquí ahora doble clic en picture. Vamos a irnos ahora a pues vamos a poner información. Aquí le ponemos información, invisible todo lo blanco. Ok, y a dónde nos va a llevar este botón, pues a la pantalla de información. Muy bien, aquí nada más cambiamos el nombre. Ahí está. Aquí tenemos que hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ahorita lo vamos a alinear. Después tenemos otro botón. Este nos va a llevar a alarmas. Vamos a decir que nos haga invisible, transparente lo blanco. Y aquí en main tenemos que indicarle que nos mande a alarmas. Vean cómo alarmas tampoco se nos pasó ponerlo. Entonces vamos a ponerle OK. Aprovechamos, nos vamos a alarmas, doble clic, base screen y le ponemos aquí base. Regresamos al menú. Aquí vamos a ponerle
alarmas. Muy bien. Después sigue la imagen, perdón, vamos a ver qué imagen sigue. Producción, vamos a poner aquí producción, transparente lo blanco. Y en main go to screen, pues nos va a llevar a producción. Muy bien. Vamos a poner aquí en texto. Producción. Por último, tenemos la última imagen que es el engrane de configuración. Hacemos transparente lo blanco y en main decimos que vamos a ir a configuración. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a seleccionar estas de arriba. Vamos a centrarlas. Después los nombres los centramos también. Seleccionamos ahora las imágenes de la fila de abajo. Los centramos vertical y los nombres de abajo. Aquí vamos a seleccionarlos todos y los centramos también. Ahora vamos a centrarlos aquí también en horizontal. Los centramos simplemente para llevar un orden. Muy bien. Y ahora pues como nosotros sabemos que estamos en una pantalla o en otra, vamos a agregar aquí un texto. Vamos a copiar nos vamos a información y lo vamos a hacer así más grande, doble clic y le vamos a poner tamaño 72. Le vamos a poner a que va a ser información. Esta va a ser nuestra primera pantalla. Ponemos OK. Esta es información. Nos vamos aquí a operación y cambiamos el texto. Le ponemos operación. También lo podemos hacer aquí en la parte derecha. Tenemos que habilitar en View. Tenemos que habilitar propiedades. Vean cómo aquí estamos en propiedades. Entonces si yo aquí le pongo, yo puedo irme aquí, configuración. Después me voy aquí, alarmas. Cambiamos el nombre. Tenemos ahora producción. Y por último, mantenimiento, MTTO. Ok. Y ahora sí vamos a probar pues nuestro template, ya nuestro proyecto. Nos vamos a ir fuera de línea a una simulación. Aquí tenemos el template. Yo aquí le pongo operación. Vean cómo nos manda a operación. Regresamos a menú. Después le pongo mantenimiento. Nos manda mantenimiento. Información. Nos manda información. Alarmas. Aquí tenemos las alarmas. Producción. Y por último operación. Bueno, aquí... no, así es configuración. Aquí nada más nos faltó cambiar el nombre de aquí en la parte de abajo. Bueno, vamos a ajustar eso. Configuración, ahí está. Bueno, aquí va a crecer un poquito. Vamos a tener que moverlo hacia acá tantito. Ok. Igual lo seleccionamos todos y los centramos. Ahí están centrados ya. Y también lo que les comentaba de del banner. Podemos ir aquí al base y vamos a agregar dos botones. Un botón para incrementar. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a ponerle que sea un más. Tamaño 28. ¿Y a quién va a incrementar? Va a incrementar, recuerden la memoria que era la 50. Aquí le damos enter. Copiamos. Y pegamos aquí la 50. Y ahora vamos a agregar un botón de decrementar. Lo ponemos de este lado. Le damos doble clic. Aquí vamos a pegar la memoria 50 para escribir y para leer. Y aquí en texto nada más vamos a ponerle un signo de menos. Ok, vamos a ponerle aquí negrita. Vamos a seleccionar los dos botones. Y aquí ponemos hacer del mismo tamaño. Ahí están. Los vamos a centrar. Y ahora sí le vamos a dar aquí en iniciar la simulación. Vean cómo nos aparecen estos dos botones. Si yo me voy a operación, aquí están los botones. ¿Por qué? Porque modificamos la base.
aquí ya está configurada. Bueno, aquí también me equivoqué, nos faltó la R. Lo importante aquí es, miren, si yo aquí le cambio el valor, ahora cambia el mensaje 1. Si le pongo el otro valor, me dice equipo en operación. Y de esta manera, en cualquiera de las pantallas que yo esté, me estará mostrando el mensaje de nuestro banner. Si yo aquí estoy en producción y ahora me muestra en manual, me voy a mantenimiento, también me muestra manual. Si yo cambio, le sumo un 1, equipo en operación, me voy a operación, aquí está el equipo en operación. Y así digamos que nuestro template, nuestra base está en todas nuestras pantallas. Si nosotros hacemos una modificación como estos dos botones, afecta en todas las pantallas. Y pues como un plus también aquí está la fecha, 30 de enero del 2022 y ahorita son las 9:21. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de utilidad. Si estas imágenes pues les gustan y el diseño les gusta, pues me pueden escribir y ya veo la manera en la que se las pueda enviar. O si gustan lo agrego en el blog que tenemos, en el blog personal, y ahí agregamos las imágenes para que ustedes las puedan descargar. Me lo dejan en los comentarios. Cualquier duda, cualquier comentario, pues lo pueden hacerlo saber. Y bueno, esto sería todo. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si el video les fue de su agrado, un me gusta es bienvenido. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.